Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Bueno, hace unos programas atrás estuvo Walter Sabatini, un gran músico, dio cuenta, refiriéndose al invitado de esta noche, que es uno de los mejores charanguistas del país, fundador de Marcama, un orgullo para el Bobby de Cuidado con el Perro recibir a Archie Zambrano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lola? Buenas, ¿cómo te va? Empecemos por el principio, ¿dónde naciste? La Paz, Bolivia, ese es mi lugar de nacimiento. ¿Y cuánto tiempo allí? ¿Hace cuánto tiempo que nací hace como... ¿Que viviste en La Paz? Y hace 42 años que estoy acá, o sea, bastante tiempo. Sí, terminé el colegio secundario, hice la primaria, y me vine acá a seguir una carrera universitaria. Iniciamos, seguimos, llegamos a una parte y me dediqué a la música, y este es mi destino, digamos. ¿Qué carrera viniste a estudiar? Ingeniería de petróleos. Ingeniería de petróleos. Hice 3 años, pero a su vez el segundo año empecé la carrera de música también, porque realmente me tiraba más. Hice dirección coral en la escuela de música. Y bueno, ahí fue cambiándose mi destino, digamos, de músico. Y el instrumento que adopté en ese momento fue el charango. Y a partir de ahí me acompaña hace bastante tiempo. ¿Tu nombre completo? Arsenio Vidal Zambrano Pérez. Así es. Así es. Bueno, casi te estaba por preguntar, yo pensaba que era nombre, pero entonces es un apodo. Archie. Archie es un apodo, sí. Que, si viene de Bolivia este apodo, que mis hermanas me decían, en vez de decirme Arsenio, decían Archie. Archie, como la revista mexicana, Archie. Hay una revista mexicana, y un diminutivo lo tomaron como Archie. Entonces quedó y trascendió la frontera y, bueno, quedé como Archie. ¿Tus papás cómo se llaman o se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Julio César y Leonor. Los dos peruanos. Ellos son comerciantes. En sí, fueron a Bolivia a comerciar y yo nací en Bolivia. Entonces, tengo como que sangre boliviana y peruana. Sí. ¿Y cómo empezó tu relación con el charango? Bueno, casualidad, porque aquí había en el comedor universitario peñas cuando empecé la carrera de ingeniería de petróleos y faltaban músicos bolivianos. Había algún músico que había estado, había tocado, hecho música boliviana, pero no estaba más porque se había egresado ya. Entonces había músicos brasileños, peruanos, europeos, habían estudiando y haciendo su música en las peñas.
y faltaba alguien de Bolivia. Entonces, en ese momento estaba con mi gente, era la gente boliviana me tomaba, entonces me prestaron un charango y empecé a tocar el instrumento. Yo sabía tocar guitarra, entonces aprendí un poquito el charango porque como guitarrista, como boliviano, no hacía diferencia, era lo mismo. Entonces con el charango me parecía que era importante. Y ese fue el comienzo, digamos, de por qué me gusta el charango. Me prestaron, toqué, me encantó el charango, toqué 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y ya tenía unas 4 canciones, elementales por supuesto, en charango, y con eso me presenté en el comedor universitario, tocando el charango, y fue llamativo, a la gente le encantó lo que hacía en ese momento. Entonces dije, bueno, esto me gusta cómo la gente acepta mi propuesta y me gusta hacerlo aparte. Y eso fue mi incursión en el charango. Vos hablas del comedor universitario ahí cuando estaba en Rivadavia, casi 9 de julio. Claro, ahí, ese comedor, que tiene muchísimas historias, porque han pasado artistas, Mercedes Sosa estuvo ahí cantando gratuitamente, bueno, muchos poetas del medio hicieron sus primeros pasos ahí, declamando sus poesías. Entonces, y grupos musicales, el coro universitario, ahí se formó. Entonces, digamos que era un lugar que había mucho arte y era muy lindo, muy lindo. ¿Qué es pregunta inevitable y lugar común, ¿qué es el charango para vos? Es la compañía eterna. Yo desde que agarré el charango, yo no lo puedo soltar más, me ha acompañado, he vivido a través de este instrumento, he hecho giras, he conocido mucha gente. Lo lindo del músico cuando puede viajar, lo he podido hacer, ya sea con grupo y como solista también. Entonces, y este instrumento me ha producido eso, que yo pueda viajar y conocer muchas ciudades, mucha gente. Entre la gente importante que he podido conocer está José Carreras, por ejemplo, en España, que grabamos La Misa Criolla junto con Ariel Ramírez, que yo fui como solista ahí en esa gira, en la gira por toda Europa hicimos. Bueno, tuve de conocer en Estados Unidos a Pete Seeger, un defensor de la naturaleza, bueno, por este instrumento, o sea, estar con esa gente, bueno, contactarme con medio mundo, o sea, lo he nombrado recién a Mercedes, pero hay un montón de gente importantísima que los he conocido. Domingo Cura es un personaje increíble, que percusionista excepcional, y bueno, hemos tocado juntos, y como persona es increíble, y así, etcétera. Son muchas personas que en 42 años he conocido, bueno, esa. Por eso me encanta este instrumento, porque a través de este instrumento he podido hacer todo eso. ¿Y qué características técnicas tiene? Mira, creo que uno de los primeros charangos que se hicieron electroacústicos fue el mío. No había en esa época, cuando incursioné con el charango, que utilizasen el charango con línea, o sea, amplificado por un micrófono interno. Entonces, yo implementé esa técnica. Tienen 10 cuerdas, las notas son mi, sol, do, mi, la. Bueno, la afinación es muy distinta a cualquier instrumento. A la guitarra, por ejemplo, es muy distinto. Estos son, por ejemplo, empieza con una cuerda medianamente grave, va a una aguda, a otra más aguda y vuelve a otra grave y otra vez, o sea, es una afinación muy distinta a cualquier instrumento. Entonces, esa característica técnica tiene. Después, bueno, son pares de cuerdas, pero se tocan a veces individualmente. La del medio, por ejemplo, se toca sola, o se puede tocar las dos. Es otro sonido, o sea, depende qué uso quiera darle uno. Bueno, son detalles, no sé. Pregunta tonta, y al ser tan chiquito, ¿la precisión es más exigente? ¿Cómo? Yo creo que sí. Tiene que ser mucho más técnico el instrumentista, porque cualquier sonido o pifie, como se dice, se nota mucho en el charango.
Así que tiene que ser muy minucioso el estudio y por suerte tengo dedos medio finitos, entonces es adaptable al instrumento. Por ahí una persona que tenga dedos un poco más gruesos sería más difícil. Entonces, bueno, pero es un instrumento que cualquiera puede tocarlo. Y además la suerte de que te enamoraras del charango y no de un contrabajo, porque cuando vas a una actuación te lo llevas en el bolsillo. Bueno, es la envidia de los músicos, la envidia. Sí, entre el flautista y el charanguista nosotros somos los envidiados. Aún así el guitarrista a veces tiene que llevar 2 guitarras y los percusionistas ni te digo, el baterista nos odia, porque claro, porque nosotros vamos con nuestra valijita y chao. Bueno, ¿qué se te ocurre tocar en este momento, Archie? ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre tocar? Mira, voy a tocar una samba que me gusta muchísimo. Es la samba de Anta, que bueno, es una obra de 3 músicos importantes, César Perdiguero, el Cuchi Leguizamón y no me acuerdo el tercero. Bueno, hicieron esta samba. ¿Qué tal? Samba de Anta. Samba de Anta. ¿Cuántos temas compuestos? Vamos a llegar ineludiblemente a Marcama, por supuesto, pero ¿cuántos temas compuestos por vos? ¿Y cuál fue tu primer momento en el que te dijiste, bueno, quiero hacer mi propia música? ¿Lo recordás? Sí, me acuerdo porque eso pasó con Marcama, porque había dejado de estar con nosotros Juan Lázaro Méndolas, que era una persona que aportaba con composiciones. Había dejado de estar Damián Sánchez en el grupo, que también... Entonces, estaba simplemente Eduardo Carranza, que componía, pero faltaban más temas. Digamos que eso fue una invitación a decir, bueno, hago algo yo también. Entonces, bueno, me empecé a preocupar a ver qué se puede hacer, porque tampoco empezar a crear o a trabajar para crear no es una cuestión, digamos, que uno puede hacerlo inmediatamente. Hay que elaborarlo, trabajar, pensarlo, todo eso. Y bueno, pero ahí comenzamos. Y empecé a, digamos, a jugar con el instrumento, me gustó una partecita y mostré a los chicos si les gustaba o no les gustaba, bueno, seguí trabajando y terminé una canción. Y bueno, cuando tengo aceptación, bueno, te entusiasma más, entonces seguís trabajando. Y eso fue, bueno, a los 20 años más o menos que empecé con la primera canción. La primera canción se llamó Ojos de Almendra, dedicado a mi novia de ese momento. Bueno, después vinieron canciones dedicadas a los hijos, Baila Martina, que es mi hija, y Estate Quieto Juan, a mi hijo, que es Juan. Estate quieto, Juan. Claro, claro. Y bueno, Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Totalmente. Después, bueno, hice Chascosita, un tema que me parecía
importante por el chascosita, significa que el pelo tiene rizado, sin peinarse mucho. Algunas chicas allá en el norte que no se peinan y están con los pelos medio sueltos y le dicen chascas, chascosa. Entonces me gustó el nombre, Chascosita. Después hay Gualicho, que Gualicho, bueno, uno sabe lo que significa. Después Ando Coqueando. Sí. Tiene que Ay, ver- Guaricho dio nombre a un... A una canción, un disco también, sí, A sí, un sí, disco un de disco de Marcama. Marcama, sí. Y bueno, después, no me acuerdo muchos temas, pero tengo como 30 canciones hechas en composiciones, de las cuales en Marcama debemos tocar unas 15 canciones bueno. Archie, un gustazo tenerte hoy en nuestro programa. Vamos a seguir charlando. Realmente un honor para el Bobby de Cuidado con el Perro estar con un gran músico que desde hace muchísimo tiempo, desde el primer momentito del querido grupo Marcama, está allí con Marcama y ahora con nosotros. Archie Zambrano. Salud, 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 salud. El vino, la tranquilidad de la noche, el momento más hondo para una charla, con Archie Zambrano, con el gusto de tenerlo. Ya me pongo repetitivo y cursi, Archie, porque realmente te respetamos y te queremos mucho. Uno intuye que quien está del otro lado de la pantalla tiene un interés por lo obvio, el nacimiento de Marcama. Nos gustaría que nos contaras eso. Bueno, te puedo decir que Marcama nace en un comedor universitario, allá en el 75. De alguna manera habían estudiantes universitarios, algunos profesores universitarios que comían ahí y bueno, ahí nos juntábamos y sucedió que, bueno, había pasado que un grupo importante mendocino, Canturía, se desarmó y quedamos los músicos ahí, digamos, sueltos y con ganas de hacer música. Y nos conocimos ahí y si bien no pusimos el nombre Marcama ahí, pero empezamos a trabajar con la música, a juntarnos, a hacer reuniones, asados, juntadas, como se hace. Y bueno, después de tocar un tiempo decidimos ponerle un nombre al grupo. Se hizo un concurso de nombres, a ver qué propuesta cada uno trae. En ese momento estaba el Nene Ábalos, estaba Juan Lázaro Méndolas, Eduardo Ordóñez, Eduardo Carranza, el Sueco Nilsson, yo y Toño Contreras, Antonio Contreras, éramos 7. Entonces, bueno, cada uno propuso un tema, un nombre. Yo no me acuerdo qué nombre propuse, pero Juan Lázaro trajo Marcama, justamente, y nos dijo qué significaba, y el significado nos pareció importante. Al pueblo, el significado Marca es pueblo, y Marcama al pueblo. Entonces, como nosotros hacíamos música latinoamericana, en ese momento estamos más volcados a la música autóctona. Entonces, era ideal el nombre, y nos parecía fantástico, así que aceptamos todos ese nombre, y bueno, ahí nació el nombre del grupo. Y el grupo. ¿Marcama de qué idioma? Quechua. Quechua. Quechua, quechua, quechua. Y además de la simbología, de la significación, de lo conceptual, la sonoridad. Sí, sí, sí. Marcama. Sí. No, sí, estamos muy contentos con ese nombre. De hecho, tuvo mucha aceptación, apenas lo propusimos y salían en los medios. Viajamos a Buenos Aires y les llamaba la atención, Marcama, acá un nombre raro en quechua, pero sonaba, tenía su sonido. Entonces, bueno, les llamaba la atención. Bueno, si uno hablase de marketing, tiene un sonido, claro, y tiene una imagen, todo eso. Hay un anecdotario ahí, contamos en algún programa pasado,
algo que me contó el nene Ábalos, que en una función, en un toque en Luján, el locutor apareció a último momento y le preguntó ¿cómo se llama? Y le dijeron Marcama, algunos de ustedes. Entonces, bueno, con ustedes, señoras y señores, los Mackermat. Pero vos tenés otra en un programa de televisión de Buenos Aires. Claro, bueno, los canales de televisión, hay muchos programas en el mismo canal, entonces había una persona que estaba encargada de recibir al artista, pero no sabía que el artista era un grupo, pensaba que era una persona, y preguntó, ¿y la señorita Marcama? Ahí dijimos, no, somos nosotros, bueno, eso fue también para el anecdotario. Archi, desafío tu capacidad de síntesis. Resumínos la historia de Marcama en 42 años. 42 años. Bueno, es bastante difícil. Lo que sí te puedo resumir que, por suerte, he tenido la bondad de tener la amistad de todos los que han pasado por el grupo. Hemos tenido un sueco que nos ha hecho trabajar muy profesionalmente, o sea, los suecos son de por sí tipos muy ordenados, entonces Marcama aprendió de un tipo así, la organización, el orden, el trabajo. Por ahí, en ese momento yo era más un guitarrero, que me encantaba simplemente por el hecho de hacer música, pero no volcar esa formación para algo, digamos, algún proyecto importante. Sí, músico de potrero casi. Eso, bueno. Entonces, conocerlo a él, trabajar con él, trabajar con el nene, con el Walter, bueno, con todos ellos. Ninguno de ellos ha sido vago en su instrumento. De todos he aprendido algo. Y por suerte han pasado muchos músicos buenos que cada etapa ha sido tan importante para mí porque, bueno, siempre ha sido un grupo muy democrático, donde hemos trabajado, hemos discutido los temas, qué hacemos, cómo nos gustaría hacer, con las dificultades que tiene ese tipo de democracia para que salga un proyecto, pero lo hemos hecho. Y así en el comienzo, a los 3, 4, 5 años, con 2 integrantes menos, Juan Lázaro se queda en Estados Unidos y Damián se vuelve a Buenos Aires, no me acuerdo. Entonces tenemos que seguir trabajando, armando proyectos, pero bueno, con ese profesionalismo que, digamos, fue formándose en el grupo, donde había que trabajar, crear, siempre producir, ensayar sobre todo, para tener un proyecto, un producto que sea oíble, ¿no? Entonces, eso es Marcama para mí, es un proyecto con gente muy importante que siempre hemos tenido la suerte de rodearnos de esa gente. Yo te puedo decir que ahora tenemos unos músicos maravillosos, bueno, no digo que es... Pablo Salcedo en vientos es un eximio vientista, toca el flauta traversa, el saxo, excelente, Mingo Cassiani en la batería, excelentes, que somos los 3, digamos, pilares de este momento. Tenemos un bajista que es nuevo, que son de San Rafael, otro guitarrista también de San Rafael, que son excelentes músicos. Y Fabricio, que está en Estados Unidos en este momento haciendo un mastering, me parece, en saxo, en su instrumento. Entonces, bueno, esta gente importante que nos rodea, que me rodeo yo, digamos, de alguna manera me enriquece porque, bueno, aprendo de ellos y podemos hacer con ellos música. Y sí, como te digo, siempre tratando de congeniar los gustos de cada uno, aportando lo que cada uno hace y al final el producto que sale nos gusta a todos. ¿Cuánta gente, cuántos músicos pasaron en toda la historia de Marcama? No, te soy sincero, no lo sé, pero han pasado bastantes músicos. Puedo decirte unos 15 músicos, 18 músicos. Lo que pasa es que músicos de Marcama, considerado Marcama, son 15 músicos. Después han habido músicos que han estado participando, que por ahí no han sido integrantes definitivos del grupo, han estado suplantando o han sido eventuales, sido contratados, pero por eso son muchísimos más. ¿Y vos por qué no te fuiste si se fueron tantos? Pregunta ahí a la yugular. ¿No te dijiste en algún momento de todos estos años, 42,
Bueno, terminemos con Marcama, me voy a mi casa. No creo, no creo. Me siento, digamos, un poco responsable del grupo. Yo que soy la cara visible de una historia de 42 años y me gusta lo que hago con Marcama. Las distintas épocas me siento bien, me he sentido muy bien con los anteriores músicos y me siento muy bien ahora, los proyectos que se arman. Entonces, no me da ni siquiera pensarlo. En algún momento armé otro grupo con un trío, que era muy lindo trío, con Eduardo Ordóñez y Marcelo Sánchez, pero bueno, tuve que decidir por Marcama porque el trío funcionaba muy bien, muy bien. Hacíamos giras también, pero... Yatiri. Claro, Yatiri. Entonces llegó el momento en que nos contrataban el mismo día, en el mismo horario, en distintos lugares. Claro, tenés dos charangos tenés, pero dos archis no. Claro, entonces tuve que optar. Ahí decir, bueno, chicos del trío no voy a poder. Hice durante mucho tiempo una cintura terrible para poder estar en los dos grupos. Pero llegó un momento donde ya no se podía, entonces tuve que... yo creo que decidí por lo que considero que es un proyecto muy serio. Marcama es un proyecto muy serio, ambicioso, muy profesional. De hecho, el que nos haya nominado para los premios Gardel ahora, en este año, es la muestra de eso, porque el grupo suena, el material que grabamos es importante. Entonces, bueno, eso hace que mi respeto hacia el grupo. Me encanta escucharte, que nos cuentes la historia, pero nos encanta también, incluyo a quienes están del otro lado de la televisión, escuchar tu música. ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver. ¿Cómo se llama? Esto se llama chascosita. Chascosita, lo que comentábamos anteriormente. Claro, lo que comentamos de las personas que no se peinan. ¿Ritmo guayno? Guayno, sí. Bueno, son composiciones mías, por ejemplo. Una composición en un viaje por Potosí, en Bolivia. Conocí a músicos, escuché a músicos que hacían ese ritmo, un guayno calampeadito le llaman, que tiene un rasguido muy particular y bueno, me encantó la idea y hice un homenaje a ese ritmo e hice una canción. Bueno, ni hablar de Jaime Torres, pero ¿conociste alguna vez a Ernesto Cabur? Por supuesto, sí, lo conocí, estuve con él, digamos que es un maestro para mí, pero por verlo, yo iba a la peña, ella tenía una peña en Bolivia, se llamaba Naira, que significa ojos, donde él tocaba. Y yo lo fui a ver, ahí yo era muy jovencito, tenía 18 años, 19, y lo fui a ver y charlé con él.
y me regaló un disco, porque sabía que yo de alguna manera me gustaba eso. Y bueno, ese fue mi primer maestro, digamos, el material que él tenía. Y luego hay otra manera de ser maestro, que es la charla que él te puede dar. O sea, él, los consejos que puede decirte en algún momento, cómo encarar la vida de músico también, o qué es lo que hacía él. Eso, digamos, es una enseñanza que te deja, digamos, algo muy importante. Entonces, eso, William Centellas, lo mismo que Jaime Torres también, son gente muy admirada por mí. O sea, son, digamos, yo saco de ellos lo que soy, digamos, ¿no? Porque yo de cada uno de ellos tengo un poquito. Pregunta de alguien que no sabe de música, que olfatea nada más. ¿Se puede aprender algo, alguito, mirando? Mirando, pero teniendo el instrumento. Ajá. Lo difícil a veces es conseguir un buen instrumento y sí, digamos, si uno es muy agudo, a ver, y aparte tiene cierta, digamos, conocimiento de un instrumento de cuerda, sí, por supuesto, pero ahora sí, mirando sin ser músico, por supuesto que no. Bueno, Archie, te quedás para el último bloque, Por supuesto, ¿no? con Ya mucho gusto. que estamos, aprovechamos la volada. Archie Zambrano esta noche con nosotros, cuidado con el perro. Carnaval cruceño. Es un taquirari, es un taquirari. Y de todos los ritmos, pregunta Pava, para variar, ¿hay alguno que te conmueva más? Sí, pues hay muchos ritmos, se me conmueven. Un tinku, por ejemplo, que es lo que está, una danza de cosecha, ese me gusta muchísimo. Eso, que es el último CD que grabamos, el tema se llama Malacum Guaguapa, es un ritmo de muy rítmico, chan, 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 chan. ¿No podés dar un ejemplito? Más o menos así es. Pero no es guayno. No es guayno, no es guayno, no es guayno. ¿Por qué me remitió a poco me quería? Ese es un guayno. Claro. Claro. Es un guayno, bueno, a ver, te voy a tocar un poquito.
tenemos vicio de radio haciendo televisión. Se ha escuchado por Archie Zambrano, Canción y Wine. Y bueno, ya que estamos con este juego, ¿cómo suena Piazzolla, el mítico Piazzolla en charango? Bueno, un pedacito de una melodía sería... etcétera, etcétera. No, esa canción tocamos en la época de Lars Nilsson, hace 15 años, ya me olvidé un poco. Claro. Me hiciste acordar a Antonio Tormo, se olvidaba por ahí las letras y decía en público, pero te hablo de americantos, de público multitudinario. Es que tengo muchos versos en la cabeza. En tu caso tenés muchas notas. Muchísimas, sí. Y hay que memorizar eso, o sea, por lo general, bueno, no toco una canción que no haya ensayado. Me estás haciendo improvisar vos. Pero bueno, estamos saliendo airoso, digamos. Archie, decenas, cientos, quizás miles de presentaciones a lo largo de 42 años. ¿Recordás algunas que te hayan conmovido por alguna razón en forma especial? Varias. Una de las primeras, digamos, en Buenos Aires, en obras sanitarias, cuando se juntaron todos los músicos populares que vinieron de todas las provincias. Te hablo cuando vino Frank Sinatra y se hizo un concierto en contra de la venida de Frank Sinatra en ese momento. Y bueno, ahí aparecieron como artistas, te puedo decir, Baglietto, aparecían. Te hablo de hace 38 años, más o 37 años. Un poquito menos, bueno, menos. Pero digamos que ahí se dieron a conocer grandes artistas, Fito Páez, y nosotros participamos ahí. Y lo lindo fue que Juan Lázaro cantó una canción en quechua. Y la gente se quedó fría, porque qué idioma no entendían, al principio un silencio terrible. Y bueno, terminamos la canción y decíamos, todavía hay pueblos en América que cantan en quechua, y la gente aplaudió a rabiar. Entonces fue digamos, un momento muy importante de un concierto, ¿no? Como que valorizaron mucho el idioma, los pueblos originarios, te hablo hace bastante tiempo. Bien. Que no había tanto el folclore que hay ahora, bendito sea, de reivindicación. Claro, por supuesto. Era otro momento, no se conocía muchas cosas. Convengamos que Argentina en ese momento tenía la mirada en Europa, no se miraba mucho con los pueblos, con los países latinoamericanos, más bien era un poco Europa, ¿no? Italia, España. Y viajes al exterior, a Suecia casi todos los años, durante unos años. Hemos ido varias veces a Suecia, a Italia, a España, a México, a Estados Unidos. Bueno, y yo con otros proyectos también he estado en Portugal, en Italia, también en Inglaterra, con Ariel Ramírez y haciendo la misa criolla. ¡Qué honor! Sí, cosas, lujitos que me he dado, digamos, ¿no? ¿Y dónde? ¿En Londres? En Londres, en España también, en Madrid, sí. Y los londinenses, sin prejuicio, en todo caso tengo un prejuicio positivo con los británicos de Londres. ¿Cómo recibieron esa música? Ellos tienen una cultura coral muy importante. Entonces, como que al principio la obra era una obra más, sí, de su repertorio, pero cuando escucharon la obra con el solista, con el charango, se emocionaron muchísimo, o sea, les llegó muchísimo. Fue un concierto en un hall, todos los teatros son hall ahí, bueno, muy importante de Londres, y fue realmente magnífico. La recepción, la aceptación, las críticas fueron muy lindas. Y momentos, suena anécdota, pero momentos difíciles por alguna razón, arriba de un escenario. Porque se cortó la luz, porque se te cortaron 3 cuerdas, porque... No, te puedo decir que se nos cae una gira. Estamos en Río Gallegos,
hemos llegado a Río Gallegos, después de andar, qué sé yo, 15 días viajando por todo la costa, digamos. Empezamos Bahía Blanca y Puerto Deseado. Llegamos a Comodoro Rivadavia y llegamos allá, a Río Gallegos, y nos dicen el retorno, la gira que teníamos, porque se cayó toda. Entonces, y nosotros, digamos que íbamos con expectativas de recuperar a la vuelta lo que habíamos hecho a la ida, porque no fue tan buena la gira. Entonces nos quedamos varados en el sur, terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Y había que, bueno, inventar, y por suerte nuestro representante del momento, Daniel Nasser, inventó, salió, viajaba antes a un pueblo y vendía a lo que sea el show nuestro, y actuamos para 20 personas, 30 personas. El punto era volver. El punto era volver, hacer algo para recaudar fondos para volver, digamos, Claro. que eso fue terrible. Pero son... Sí, no tiene nada que ver con lo que me estás contando, pero debe ser porque mencionás el sur y me recordaba una anécdota con Piazzolla. Piazzolla, nada menos, cuando no era. Siempre fue Piazzolla, pero en ese momento no era Piazzolla con el nivel de trascendencia. Claro. Y estaba con el quinteto en no sé en qué pueblo del sur de Argentina. Y en el público habían 4, y por ahí Piazzolla, que no era de pocas pulgas, dice, ojo, que si acá hay pelea, nosotros somos más que ustedes. No, sí. Personaje. Sí. Bueno, Archie, ¿y qué se te ocurre interpretarnos ahora? Bueno, voy a hacer una cueca, justamente de William Centellas, otro maestro mío, que se llama Ausencia. Y dice así. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La cueca, sí. Bueno, ¿no te arrepentís con todo lo que nos has contado en esta charla? ¿No te arrepentís de haber abandonado Ingeniería en Petróleos? No, para nada, no, estoy muy feliz. De hecho, tengo alumnos, ingenieros de petróleo, que envidian mi carrera, porque compañeros de esa época que después de andar, trabajar, y por supuesto les va muy bien a ellos, les ha ido muy bien. Ingeniero que en petróleo es una carrera realmente muy redituable, porque los llaman de Arabia y listo, ya tienen el futuro. Pero a estas alturas quieren volcarse al charango, un poquito tarde, pero la música, yo por suerte la tomé en ese momento, y realmente, como te decía al principio, estoy muy feliz con el instrumento. Pero mira tu vida, ¿no? O sea, todo por una, si vas al caso, por la Universidad Nacional de Cuyo, porque en algún momento dado estabas en Bolivia, quisiste estudiar y apareciste en Mendoza y de pronto te casaste y Claro. tenés la Martina y el Juan. Claro, sí. Bueno, esas cosas las valoro muchísimo, estoy feliz de ese tipo, de lo que he hecho con mi vida. O sea, como te decía, el hecho de haber conocido tantas cosas, tanta gente, tantos países, tantos escenarios, artistas, la riqueza que uno tiene es increíble, o sea, increíble. Entonces, por eso estoy feliz. Y
espero seguir haciendo música, eso es mis ansias, y sigo teniendo proyectos, seguimos con Marcama, queremos hacer otro disco, entonces tengo el alimento indispensable para seguir con esta vida. ¿Cuántos discos, Marcama? Creo que 17. Que son muchísimos para un grupo del interior Claro. que va a la cantinela clásica. Sí, ¿no? sí. 17 y solo con otros grupos 3 discos más, tengo 20 editados. Bueno, Archi, un gustazo. Nos gustaría que nos acompañes con un último tema. Bueno, Estamos en el tiempo, Alicia. ¿Eh? Bien. a ver. Un bailecito. Ahí está. Archi Zambrano, yo creo muy modestamente que deberías dedicarte a tocar el charango porque tenés condiciones. Un gran Muchas gusto, gracias. un gustazo. Gracias, de Fito. haberte- Para mí es un placer estar con vos, haberte conocido hace mucho tiempo. Con eso no quiero decirte que seas viejo, pero una persona muy importante para el medio de Mendoza. Muy amable, Archi. Un gran gusto haberte tenido acá. Gracias. Buenas noches. Cuidado con el perro. Ama al mundo. ¿Acaso existe otro lugar donde puedas expresar aquello que hay en ti? El mundo pide paz, la paz pide tu acción.